Hola hermanos y hermanas, un gusto seguir compartiendo estos espacios con ustedes. Estamos una vez más a través de tanto de Facebook como YouTube compartiendo esta secuencia de estudios que venimos desarrollando, pues bueno, ya de hace bastante tiempo, con la intención principal de pues compartirles un recurso de análisis, de reflexión de la escritura y pues que a la misma vez sea pues entendible. Así que gracias una vez más por estar aquí y siempre la invitación para que sigan compartiendo con otros hermanos, otros creyentes que puedan ser beneficiados con esto. Estamos en Segunda de Pedro, capítulo 2. Ya hoy vamos a comenzar el segundo capítulo. Y en realidad, pues, como Segunda de Pedro es más corto, pues entonces eh, se nos va a hacer un poquito más rápido pasar por él. Tengamos presente lo que hemos venido hablando del capítulo uno en cuanto por un lado, la urgencia, la necesidad de Pedro de profundizar y que su audiencia profundice en el conocimiento de lo que ha recibido, en los privilegios dados, en el estado en el que nos encontramos ya como hijos legítimos de Dios, justificados, redimidos, que se nos ha provisto todo, en palabras de Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya todo eso se nos ha brindado. Y la necesidad de que eso sea algo muy, muy claro y que lo tengamos muy presente y que lo estemos recordando debido a que vivimos en un mundo en el cual el sistema del enemigo de Satanás lo que busca es propiciar lo contrario, propiciar la ignorancia, que las personas se mantengan en oscuridad, que no reciban el evangelio. Y no solo en cuanto a los inconversos, sino en los que ya en algún momento hemos creído, también Satanás insiste en fomentar en nosotros la superficialidad, el conformismo y que no haya una madurez espiritual, porque a través de ello es como impide que nosotros nos apropiemos de lo que tenemos. Recordemos que como mucho le enfatizan, especialmente estas cartas pastorales, desde que vimos en Hebreos, también lo vimos en Santiago y también en Primera de Pedro, siempre hay un énfasis en estar atentos y vigilantes a lo que sabemos, a lo que ya somos, porque existe el riesgo de que lo olvidemos, existe el riesgo que lo menospreciemos, no como algo que ocurra de un día para el otro, pero sí a través de un proceso sostenido de incredulidad, de eh, superficialidad, y que pueda hacer no que perdamos lo que hemos recibido, sino que lo desechemos. Esto entonces es muy importante, lo vimos al final del capítulo uno. De hecho, por eso Pedro se concentró mucho en hacer ver que lo que él les recuerda, ese constante recordatorio de la escritura, pues es importante y es necesario y es verídico, tanto desde el testimonio que él como apóstol, como testigo presencial da, también como lo vimos en el hecho que la escritura proviene de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo, es colocada por Dios en las mentes de quienes han traído hasta nuestros tiempos para que para darle seguridad para que sea a lo que prioricemos, que realmente el estudio de la escritura, el estudio porque es a través de la escritura quizás el principal insumo de poder profundizar en lo que tenemos y en lo que somos. Pero si ponemos en duda la fuente de dónde viene esto, pues entonces no nos queda nada. Por eso es que tenemos que estar seguros que esto es confiable. Y bueno, Pedro ahí da su testimonio y también da el trasfondo de la escritura, de la interpretación que es guiada por el Espíritu para hacer confiable esa escritura, para que no la demos por menos. Y todo esto porque, como decía, Satanás busca que nosotros seamos apartados de la verdad. Y este capítulo 2 introduce uno de los principales recursos que él tiene para este objetivo, lo que él aquí identifica como falsos profetas y falsos maestros.
Entonces empezamos primero, Pedro empezó primero hablando qué es lo que es confiable y por qué confiar en eso, porque es que lo hace confiable. El testimonio de los apóstoles, la escritura y bueno, todo lo que hemos recibido a lo largo de los siglos, desde el primer siglo, ¿qué es lo confiable? Ahora en el capítulo 2 vamos a entrar a cómo identificar lo que no es confiable, lo que es engañoso, lo que es mentira, lo que tiene como objetivo atraer hacia el pecado y la corrupción, en lugar de hacernos profundizar en Cristo. ¿Ok? Entonces ahí vamos a empezar un poco a ver el texto. Ya teniendo este preámbulo, vamos a empezar con la escritura. Entonces voy a compartirles aquí visualmente el texto por medio del software bíblico Logos. Estamos en Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer en la Reina Valera contemporánea y como siempre pues iremos haciendo comparaciones con otras versiones para ayudarnos en el entendimiento del mensaje. Entonces, primero parte diciendo aquí, recordando, ¿verdad? Siguiendo la secuencia del texto, siempre tengamos presente que estas divisiones de capítulos y versículos no estaban en el texto original, entonces siempre hay que tratar de mantener la secuencia. Nos dice entonces, después de haber dicho que la profecía nunca estuvo bajo control de voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo, hablando por otro lado, dice, entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Veamos ahora, comparando con otras versiones, para ver qué nos aportan. Primero, pues notemos que hay en la Reina Valera del 60, este versículo 1 empieza con un pero, eh, para contrastar lo que viene hablando, que en este caso es, después de haber dicho, pues, los santos hombres de Dios siempre hablaron inspirados por el Espíritu Santo. En contraste, por otro lado, los falsos profetas hablaban, como vamos a ir analizando, pues en su propio nombre. Entonces, esto que está introduciendo aquí Pedro es el contraste de lo que viene hablando, ¿verdad? Lo que, como decíamos, lo que es confiable y lo que no es confiable. Em, Después lo que sigue básicamente es lo mismo, así que vamos a ver otra versión. Ven que aquí lo aclara más, ¿verdad? Porque veníamos hablando de que estos santos hombres son los profetas del Antiguo Testamento, ya que pues son los que para el tiempo en que Pedro escribe, pues son considerados, la escritura del Antiguo Testamento, la Torá, pues es considerada y aceptada como confiable, debido a que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu. Por otra parte, así como en aquel tiempo habían los profetas enviados de Dios, también habían falsos profetas, haciéndonos ver que este asunto de que hayan engañadores, detractores, de que hayan personas que se hacen pasar por mensajeros de Dios, es algo que ha existido toda la historia y que seguirá existiendo. O sea, esto es algo que no es solo del primer siglo, no es de los siglos anteriores de la historia de Israel, sino que sigue siendo una realidad, siempre lo va a haber. Y esto, pues, por ejemplo, el mismo Pablo también lo menciona cuando ahí en Hechos 18, creo que es, o 20 por ahí, cuando él se despide de los ancianos de Éfeso, él les dice justamente que tengan cuidado del rebaño, porque vendrán los rapaces. Otra forma de describir a aquellos que quieren engañar, que quieren eh, desviar.
a los creyentes de la verdad. Entonces, por eso dice Pedro, también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente, una palabra clave para entenderlos, introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Veámoslo ahora en la traducción lenguaje actual, que es una traducción bastante libre. En el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ojo a esto también, quienes se crean enviados por Dios. Ellos le darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Ven, sin que ustedes se den cuenta y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Como lo pone en esta versión de que el mensaje hasta el punto que puede llegar un falso profeta es hasta decir que Jesucristo no es capaz de salvar, podríamos hablar en el primer siglo en cuanto a los judaizantes, especialmente si lo vemos en la carta a los Gálatas, que los judaizantes decían, es que los creyentes, los cristianos, pues sí, han recibido salvación en Jesús, pero también tienen que cumplir la ley. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo ahí? Que en realidad Jesús no es capaz de salvar. Hay que agregarle algo. Y eso es una enseñanza que todavía uno escucha. Jesús y algo más. Jesús y la doctrina. Jesús y las tradiciones. Jesús y las obras. Así que por eso vemos que no son mensajes que se queden en el pasado, ¿verdad? Entonces, bueno, vayamos analizando el texto ahora más en detalle. Primero, pues como vemos, se dice falsos en contraste, obviamente, de verdaderos. O sea, habrá aquellos que asumen la función de maestro o la función de profeta, pero no lo son. ¿Qué es lo que acredita que alguien sea un profeta? Bueno, ya lo vimos aquí, ¿verdad? Desde el versículo 21. Los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo, que lo hablamos la semana pasada un poco de cómo podría entenderse. Siempre ha habido como debate de cómo entenderlo, ¿verdad? Pero en esencia, los profetas que vienen de Dios hablan acorde a su espíritu. Esto lo vimos en la anteriormente, hablamos un poco de estas cualidades, pero vamos a verlo ya en detalle, porque justamente es la forma en la que Dios le había dicho a Israel de cómo identificar los falsos maestros. Vean, aquí está, en Deuteronomio capítulo 13, desde el versículo 1. Entonces vamos a leerlo. Deuteronomio 13. Cuando en medio de ti surja algún profeta o soñador visionario y te anuncie señales o prodigios, si acaso se cumple la señal o el prodigio anunciado y él te dice, vayamos en pos de dioses ajenos que tú no conoces y sirvámosle, no prestes oído a las palabras de tal profeta o soñador visionario. Seguramente el Señor tu Dios los está poniendo a prueba para ver si ustedes aman al Señor su Dios con todo su corazón y su alma. Ustedes deben ir en pos del Señor su Dios y temerlo solo a Él. Deben cumplir sus mandatos y atender su voz. Solo a Él deben seguir. En cuanto a ese profeta o soñador, será condenado a muerte por haberlos aconsejado a rebelarse contra el Señor su Dios. Eso principalmente nos dice sobre el tema de los profetas. Vean que aquí indirectamente nos dice dos cualidades de los profetas. Primero dice, como parte como en negación, porque dice, bueno, si resulta que se cumple el señal o el prodigio anunciado, o sea que, digamos que el primer filtro es que se cumpla lo que dice, ¿verdad? Lo que él anuncia, lo que
profesa, se cumple o tiene algún grado de credibilidad. Entonces yo les daba el ejemplo de los tiempos de Jeremías, aquellos falsos profetas. ¿Qué era lo que ellos decían? Ellos decían, no, no vamos a ser invadidos por los babilonios. Israel va a salvarse. Uno sabe, nosotros sabemos desde este punto de la historia que efectivamente sí ocurrió. Babilonia invadió Jerusalén y casi acaba con Israel, con la nación como tal. Entonces, en este punto de la historia, nosotros sabemos que no se cumplió lo que ellos decían. El problema está en que esos falsos profetas enseñaban cuando todavía esto no había ocurrido y cuando no había cómo comprobar que efectivamente era cierto lo que ellos decían o si era mentira. Porque ¿cuál era la única forma? Pues que los invadieran. Así que, digamos que un judío de aquel momento escucha a Jeremías y escucha a un falso maestro y va a decir, pero Jeremías dice que vamos a ser invadidos, pero yo no veo todavía aquí, o sea, no, no ha pasado. Y pasa el tiempo y yo no veo nada de eso. Y en cambio yo escucho a a este otro profeta y él dice que sí, que vamos a mantenernos. Y bueno, pues yo veo que las cosas siguen normales. Entonces, en ese punto, vean que ahí por eso es que es importante ver que no solo se trata de una cosa, sino también de la otra cualidad. En ese punto, pareciera que se está cumpliendo lo que ellos decían, de que no iban a ser invadidos. Entonces, por eso era necesaria la segunda señal, o más bien la segunda cualidad que identifica a un profeta, y es el hecho de que enseñe, aquí habla de dioses ajenas, pero de dioses ajenos, pero a nivel general, alguien que enseñe lo que es contrario a lo que Dios ha revelado de sí mismo. Esto que dice aquí está claramente definido en la ley. Desde aquel primer mandamiento, cuando dice que no adorarás a otro Dios, de que no te harás imagen de dioses ajenos. Está contradiciendo lo que Dios ya claramente había definido, que era inconsecuente con él, que no era algo que correspondiera con su pueblo. Que incluso dice aquí Moisés en este punto, de ahí, posiblemente si se cumplió lo que ese profeta dijo, no, no se confíen del todo. Puede ser que incluso Dios esté permitiendo que esta persona tenga apariencia de piedad para probar a ver qué tanto ustedes analizan, qué tanto reflexionan, más allá de lo evidente o más allá de lo visible. Porque como les digo, no sé si recordarán incluso que cuando Moisés entró allá al templo, más bien al palacio de Faraón, y cuando tiró la vara y se convirtió en serpiente, recuerdan que también los sacerdotes del faraón también hicieron lo mismo. Entonces, si se tratara solo de señales o prodigios, o en este caso el carisma, ese mensaje, no sé, se me viene algo a la mente ahorita para ilustrar. Vea cuántas personas leen el famoso horóscopo y por qué lo leen y por qué creen en eso. Sí, porque consideran que se cumple y dicen, mira, a mí me está pasando lo que dice aquí. Bueno, no piensen, no consideran de que posiblemente ese horóscopo sea redactado de una manera lo suficientemente general como para que cualquiera se pueda identificar con lo que dice ahí. No sé, por mencionar algo. Pero como aparece que sí se cumple lo que dice, entonces le creo. No, hay que ir más allá de eso. Eso es lo que entonces dice de Moisés, que tengan cuidado porque eso aparente, eso de que supuestamente se cumple lo que dice, no es totalmente lo que uno tiene que confiar.
¿Y cómo va a saber uno si lo que ese falso profeta o falso maestro está diciendo es falso si no se conoce la verdad? Por eso es que Satanás se aprovecha de la ignorancia. En la medida en que uno más ignorante sea de la escritura, del mensaje que Dios ha revelado de él mismo, pues en esa medida más fácil va a ser posible que a uno lo engañe a alguien diciendo esto es lo que Dios ha dicho. Y así ha pasado a lo largo de la historia. Como también por ahí Oseas escribió, mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento, falta de profundidad. Y en ese el problema estaban los israelitas en ese tiempo de Jeremías, que eran ignorantes de la ley. Y esto es un problema de siglos, porque pues por ahí un rey recordaba la ley y mandaba al pueblo a que la leyera, pero pasaba otro rey que no adoraba a Dios y entonces la gente volvía a caer en la ignorancia. Y para este punto de la historia, el pueblo era ignorante de la ley y no le importaba. Creían que por los ritos y ceremonias que practicaban, pero la esencia de Dios no la conocían. Entonces, lastimosamente, este segundo criterio para entender quién era un profeta verdadero no es que no tuvieran con qué poder, pues, verificar si era cierto o no lo que estaban enseñando, sino es que sencillamente no les interesaba lo suficiente. Evidentemente preferían un mensaje de esperanza en el cual ellos podían seguir con sus vidas como venían, apartados del Señor, alejados de lo que significaba realmente ser pueblo de Dios, en lugar de un mensaje que los llevara a reflexionar y arrepentirse y a cambiar su estilo de vida. A veces la ignorancia se convierte en un escape, por decirlo así, en una forma de evitar la responsabilidad. Pero como lo vimos, lo leímos en el versículo 1 de 2 de Pedro 2:1, este, sí hay una consecuencia, pero bueno, lo vamos a ver en su momento. Entonces, si uno hace el segundo filtro de que esa persona está enseñando algo inconsecuente con lo que Dios ha revelado de sí mismo y de quiénes somos nosotros, de lo que nos ha dado como su pueblo, entonces no hay que prestarle oído, no hay que escucharlo. Hay que ir en pos del Señor, lo que realmente refleje el mensaje del Señor. Y esto, aunque no sea un mensaje cómodo, porque eso es como el problema también, como decía, a los israelitas les va a interesar más un mensaje que los de cómodo, o sea, un mensaje, como vamos a ver en su momento también en lo que Pablo le dice a Timoteo, lo que a usted le quite la comezón de oír, lo que a usted lo haga sentir que la vida más fácil, está bien, que no hay que hacer nada diferente. Bueno, eso va a ser más popular. O lo que a usted le prometa prosperidad y felicidad y comodidad. Eso siempre va a ser más atractivo. El problema es que es inconsecuente con lo que Dios ha revelado a lo largo de la escritura. Entonces, este es como un parámetro que podemos utilizar para comprender este tema que está introduciendo ya más de lleno Pedro, ¿verdad? En el capítulo 2. Entonces, hay una realidad, como nos dice Pedro, hay una realidad, va a haber falsos profetas, falsos maestros. Aquí lo traduce como con disimulo, veamos cómo la versión Reina Valera contemporánea dice que introducirán encubiertamente.
Veamos, a ver si puedo abrirlo con un diccionario. La palabra encubiertamente. Permítame que no me está abriendo el diccionario. Ok, yo creo que ahora sí. Parece ser aquí algo interesante. Aquí hay una palabra, sí, muy interesante. En el griego, estas dos palabras, introducir encubiertamente, es una sola. Es una sola acción. Porque, y lo que nos da es esta, en esencia, esta palabra. Primero notemos que aquí, por ejemplo, en este diccionario bíblico griego, la palabra en esencia ya está relacionada con herejía, introducir engaño. Otra forma de entenderlo es causar que surja. En este otro diccionario dice introducir solapadamente. Bueno, tal vez solapado, algunos sí lo conozcan. Vean que incluso la siguiente palabra aquí en el diccionario lo dice, ¿verdad? Intruso, infiltrado, solapadamente. Y el uso que pone, otro uso de esta palabra es, vean qué interesante, porque en Gálatas 2:4 está esta palabra también. Tal vez ahí lo pueden ver vamos a ponerlo en el texto también. Falsos hermanos introducidos a escondidas. Claro, es un contexto completamente diferente. Lo que quiero hacer es el paralelo de que vean que siempre se trata de algo que se mete eh, disimulado, inofensivo, algo que se mete sin que uno se dé cuenta. No sé, se me ocurre, tal vez a algunos no les gusta mucho el ejemplo, pero por ejemplo ahora en estas épocas de tanta lluvia, es como, no sé si han visto en las noticias que encontraron en una casa que se había metido una serpiente. ¿Cómo llegó esa serpiente ahí? Bueno, evidentemente, obviamente que esa serpiente no entró por la puerta, no tocó la puerta y para avisar de que iba a entrar. No, simplemente buscó algún hueco, alguna endija con la cual meterse sin que nadie se diera cuenta. Incluso, no sé, dependiendo de la mascota que sea, pero supongo yo que hasta puede que si alguno, sobre todo si es pequeño, digamos, quizás el perro o el gato lo vieran y no le dieran mayor importancia porque lo vieron inofensivo a esa serpiente, entonces no hicieron bulla. Tal vez hay algunos muy avispados que sí, ojalá si fueran todos, ¿verdad? Pero es posible que hasta en eso diera apariencia de ser algo inofensivo y que tal vez sí lo sea, o sea, solo como ilustración, ¿verdad? No estoy diciendo que todas las serpientes sean igual de peligrosas y dañinas. A lo que voy con la ilustración es que es algo que se puede meter sin que se dé cuenta. Y resulta que ya está dentro. Uno se da cuenta cuando ya está dentro. Esa es la idea entonces con esto. Volviendo a la segunda de Pedro, se introducen encubiertamente. Se introducen sin que uno se dé cuenta. Los falsos maestros, los falsos profetas, van a entrar sin que uno sepa que son falsos profetas, sin que uno sepa que son falsos maestros. Y quizás el peor de los casos es, como lo destacaba aquí en esta otra versión,
Permítame para ver en cuál era que vi eso. Era la idea de que ni siquiera ellos mismos sepan que lo son. Cuando decía que creen ser falsos maestros, creerán ser falsos maestros. No recuerdo aquí en cuál fue la versión que vimos esto. A ver si la encuentro. Yo sé que ustedes lo vieron, ¿verdad? Ah, bueno, aquí está, en la lenguaje actual. Habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ese, no sé, tal vez no tengo el criterio suficiente para decir si uno es más peligroso que otro, pero posiblemente esto sea lo más dañino, cuando el falso maestro no se da cuenta que está siendo falso maestro, que se crea enviado de Dios, que esté convencido de que su mensaje viene de Dios. ¿Por qué me parecería que puede ser más peligroso? Porque cuando uno ve a alguien que dice algo convencido como de lo que dice, pues eso hace como que uno sienta más credibilidad al respecto, ¿verdad? Cuando uno nota como cierta duda o como que esa persona lo expresa, pero no hay un profundo grado de convicción, ya uno como que lo piensa un poquito más, pero el problema es cuando alguien lo dice con total convicción, porque está seguro de que lo que está diciendo es la verdad. El problema es, como lo dice Pedro, se creen maestros enviados por Dios y no lo son. Ahí es donde está el detalle. Bueno, vamos a pausar por ahí el estudio. Por supuesto, vamos a seguirlo analizando en nuestra próxima clase, Dios mediante el día de mañana. Entonces, lo que estamos viendo aquí, como que pongámoslo en pausa, ¿ok? Porque vamos a continuar directamente desde esta idea para seguir profundizando el análisis de lo que nos enseña aquí Pedro, ¿ok? Si gustan, oramos. Gracias te damos, amado Padre, por esta enseñanza, porque a través de ella reflexionamos y también a través de ella nos haces ver la importancia de efectivamente estar seguros y convencidos de lo que tú nos has revelado, que sea de verdad algo a lo que nos dediquemos para evitar que el engaño del maligno, a través de los medios que lo haga, pues logre su objetivo. Queremos disfrutar eternamente de ti y justamente la forma de evitar ese apartarnos de ti es disfrutar, deleitarnos en ti, en lo que tú eres, en lo que nos has dado, en lo que has hecho por nosotros. Gracias te damos, Señor, y oramos en Cristo Jesús. Amén. Quedamos así entonces. Nos vemos Dios mediante el día de mañana. Muchas bendiciones. Dios les guarde.